hasta las 2 de la tarde acercándoles la actualidad, la información. Ya saben que si quieren saber qué pasa a nivel nacional, pues pueden ver otras radios, otras televisiones, pero si quieren saber qué pasa en Marbella, pues no van a poner Radio Burgos. No pegaría, ¿no? Radio Marbella, aquí te contamos la actualidad. Pero luego hablamos también de otros temas pues más genéricos, más generales. No somos tampoco de estar todo el día mirándonos el ombligo. Esta mañana les he contado yo la pillada de estas tres señoras en un centro comercial de Estepona. Están con el niño, no tan enterrado, ¿no? Que parece que los Kalashnikov nada más que se están aquí en Marbella, que está, también sabes que han pillado a uno con un Kalashnikov, ¿no? Israel Olivera, buenos días. Hola, Cristina. Porque ya te vas riendo y digo, bueno, pues no sabes sí, lo del Kalashnikov, ¿no? Sí, el Kalashnikov me he enterado. Te has enterado, ¿no? Y lo del helicóptero. También. Ahí, sí. Miguel, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Miguel Díaz también, representante de estas cosas. Bueno, porque también que otras cosas pasan en otros sitios, que parece que lo malo nada más que pasa aquí. Han pillado a una señora en Estepona, en un centro comercial, con un carrito de bebé, que dentro del carrito iba un muñeco. Un pig, ¿cómo es? Tú ahora que tienes una niña pequeña, ¿cómo se llama el cerdito? Que es un muñeco. Peppa Pig, una Peppa Pig, y debajo había robado una aspiradora. Está la cosa muy mal. Bueno, pues vamos a hablar de otros temas y además lo hacemos con expertos en comunicación, con Israel Olivera y Miguel Díaz, que hoy nos proponen esto de RSC, que aparece en muchos sitios. Esto es responsabilidad social corporativa. Pero ¿realmente ustedes saben lo que es? ¿Qué les sugiere esto? ¿Esto es para empresas, para una sociedad? Bueno, pues vamos a explicar y a conocer en qué consiste y cuáles son las principales formas de actuación de esta nueva visión del sector empresarial. A mí me sugiere responsabilidad social corporativa y yo tengo un restaurante. ¿Vale? Entonces me planteo colaborar pues con mi círculo social y pues no sé, pues colaborar a lo mejor con Cáritas y aportar económicamente. Vamos a decir que es devolver a la sociedad más o menos. Israel está diciendo, te estás liando, Cristina. Sí, va por ahí la cosa, ¿no? Pero no solamente. Sí, algo así. Pero esto hay que saberlo hacer. Claro, digamos que es la contribución fundamentalmente voluntaria de una empresa a la sociedad, ¿no? Una empresa está implantada en un municipio como el de Marbella y cómo puede ayudar, colaborar, contribuir esa empresa con sus clientes o con su ciudadanía, con la sociedad en la que está implantada, cómo puede mejorar, ¿no? la vida social, económica, medioambiental, etcétera, de la sociedad en la que está implantada. Esto es un poco como concepto, y es importante subrayar lo de voluntaria, contribución voluntaria. Que no es obligatorio, por ley no es obligatorio. No. Es más moral. Es más moral, más que moral es entender la empresa no solo como un lugar donde sacas un beneficio, sino también que contribuyes de alguna manera a la sociedad, pues dándole ese servicio, pero un valor añadido, algo más, ¿no? Y ese algo más es lo que diferencia muchas veces unas empresas de otras. Hay muchas formas de hacerlo, Miguel, es decir, dependiendo del tipo de empresa y qué puede aportar a la sociedad. Es verdad que los empresarios no es la hermanita a los pobres, es un negocio para ganar dinero, pero también devolver a la sociedad en la que tú vives algo a cambio, aparte que publicitariamente es interesante, tiene otros aspectos importantes, ¿no? Desde luego, por supuesto. De hecho, bueno, las grandes corporaciones, las grandes empresas lo vienen haciendo desde hace muchos años, y es no solamente por ese altruismo que se presupone que es positivo, pero porque saben que luego les retorna también, tiene un beneficio, ganas en lo que es el principal objetivo de cualquier marca, ¿no? La reputación que es mayor satisfacción, mayor valoración por parte de los clientes, fidelizar a esos clientes, aportar a tu empresa, a tu servicio, a tu bien, un valor añadido que normalmente se clasifican en tres ámbitos de actuación social, que puede ser lo que es la económica, el apartado medioambiental o el social puramente. En lo económico hablamos desde, por ejemplo, contratar personas con diversidad funcional, y esto pues es algo que se puede hacer una empresa, y las hay, hoteles en Marbella, por ejemplo, existen que cuentan con estas personas que consiguen pues un trabajo a través de estas empresas por esa responsabilidad social. Ambiental, bueno, puede ser pues desde el reciclaje, desde los envoltorios que utilizas o compromisos que tengas para la eficiencia energética, o también desde el punto de vista social, en donde habéis dicho colaborar con un banco de alimentos, pero también podría ser, por ejemplo, tener un plan de igualdad con los trabajadores para la conciliación, tener
pues en definitiva un compromiso con la eliminación de barreras arquitectónicas de tu local para ser, pues en este caso, accesible plenamente, y todo esto, que es algo que da a la sociedad, lo que te está aportando un valor añadido, que es una preocupación ambiental, una preocupación por las cuestiones de conciliación, o bien, como decimos, por la integración laboral. Todo esto te posiciona y te permite ser más valorado, y como empresa pues ganas. Pero ¿cuál es lo más importante de todo esto? Porque hay muchos pequeños empresas de Marbella, comercios, establecimientos que ya hacen esa RSC, esa responsabilidad social, pero la hacen sin saberlo. ¿Cuántos no colaboran con el club de fútbol, por ejemplo, patrocinando la equipación, etcétera, etcétera, o en las campañas de Navidad o tal? El tema es, y ahí es donde ponemos el acento desde Díaz Olivera Comunicación, es comunicar, saber comunicar y entender que es algo que hay que planificar, que es algo estratégico, y que comunicándolo pues vas a conseguir pues esa mayor visibilidad, esa mayor valoración por parte de la ciudadanía, y que no es una cosa solo de las grandes empresas, las pequeñas también tienen que hacer. O sea que al igual que anualmente estaría bien hacer unos presupuestos, por ejemplo, de inversión publicitaria, claro, también estaría bien organizar y planificar esta parte. Sí, hombre, nosotros desde Díaz Olivera Comunicación decimos siempre que la comunicación tiene que ser estratégica y transversal, ¿no? Tiene que servir para todos. Súbete un poquito el micro ahí para escucharte un poco. Madrid me lo bajaba, para que se vea mi bello rostro. Si no, no le oigo bien. En la tele. Bueno, el caso es que decíamos siempre desde Díaz Olivera Comunicación que la comunicación es estratégica y transversal. Por lo tanto, cuando una empresa o una institución planifica todo su año activo, también tiene que planificar otras cosas que son inherentes a la empresa, pero que no son directamente relacionadas con la producción de la empresa. Por ejemplo, la comunicación o la responsabilidad social corporativa. Todo esto hay que planificarlo. Y también hay que comunicarlo, es decir, cuántos clientes o cuánta ciudadanía puede decidir acudir a una empresa o a otra dependiendo si son socialmente responsables o no. Como dice Miguel, es un valor añadido a la empresa. Por lo tanto, hay que comunicarlo y hay que decirlo. Y no te tienen que doler prendas como empresa de decir, bueno, pues que yo colaboro con esta causa o tengo un plan de igualdad, en fin, ¿no? Hay diferentes áreas en las que se puede trabajar, hay que comunicarlo y hay que decirlo. Al igual que... Es importante trasladarlo a la ciudadanía para que la ciudadanía, nuestra clientela, sepa que nosotros apostamos también por la empatía, por la solidaridad, por revertir en la sociedad en la que estamos implantadas nuestro fruto, nuestro trabajo, ¿no? Claro, que no son unicelulares, sino que forman parte de una sociedad. Claro. Me interesa saber si dentro de esta responsabilidad social corporativa entraría también la ética. Te voy a poner, por ejemplo, un caso. Bueno, sí. Bueno, un caso, por ejemplo. La ética se presupone. A ver, me refiero a la conducta ética o su línea editorial. Por ejemplo, vamos a imaginar, pues yo que sé, una zapatería que le piden colaborar con una corrida de toros y están en contra de las corridas de toros. Sí. Tienen que también trasladarlo, es decir, su línea editorial también, eso hay que contarlo también. Depende quién está al frente de esa tienda de zapatos y qué es lo que quiera trasladar como empresa, ¿no? Es decir, todo forma parte de un valor. El producto al final, el zapato, no solamente es un zapato, sino también otras muchas cosas que vende la empresa. Si la empresa ideológicamente, éticamente, moralmente decide apostar por esto, tiene todo el derecho del mundo a contarlo. Es decir, el producto final es el sumatorio de un montón de cosas. Sí, pero lo que te pregunto es, ¿tiene derecho a contarlo? Sí, claro, tiene derecho o a no contarlo. A hacer lo que quiera. Pero si hay una apuesta personal, por ejemplo, no vendemos zapatos de piel que no esté garantizada el buen trato de los animales, etcétera, etcétera. Eso se puede contar. Podemos poner muchos ejemplos de empresas, por ejemplo, de zapatillas deportivas que venden que ellos, sus fábricas no están hechas con niños, por ejemplo, ¿no? Y lo ponen de manifiesto. Claro. El empleo digno, en este caso, el derecho de la infancia, el comercio justo, que también ocurre, o por ejemplo, en productos de alimentación de la huerta, pues el hecho de que sea agricultura ecológica o que no utilice fertilizantes, en productos de primera necesidad, todo eso pues cuenta. Productos, por ejemplo, pesquero de la lonja de Marbella, pues un restaurante que los hay muchos que lo tienen, bueno, pues tener ese distintivo, esa información, darla clara y saber que el pescado que aquí es de aquí, de nuestro mar y es fresco. O, como decimos, política, también puede haber una empresa, por ejemplo, de las que tenemos autónomos, pequeñas empresas en el polígono tantas, pues riesgos laborales, hacer hincapié en que tienen una formación en riesgos laborales, una preocupación por la formación permanente de sus trabajadores, es decir, todo eso que está añadido al producto, porque al final es un servicio en el que
hoy día también esto va con la evolución de la sociedad y de los consumidores, ¿no? Y además es algo que va a ir a futuro, ¿no? Es decir, ya el consumidor cada vez es más consciente porque tiene más información, claro, y exige también más información y quiere pues buscar esa coherencia en el producto que adquiere, y por tanto es muy importante. Incluso también es un factor que se ha visto que ha permitido que pequeñas empresas que puedan ser después proveedoras de otras empresas mayores, si cuentan con un código de responsabilidad social corporativa, porque, por ejemplo, otras grandes distribuidoras, pues no sé, de la alimentación, por ejemplo, está en la cabeza muchas de las cadenas que luego después contratan a otras de productos más cercanos, pues piden, por ejemplo, esa responsabilidad social que la tengan los productores más pequeños. Eso tan conocido del kilómetro cero que llamamos, bueno, pues es algo también que hay que comunicar. Y que ha sonado mucho, se ha utilizado mucho últimamente. Es verdad que el escaparate de nuestro negocio hay que poner muchas cosas, este es un aspecto fundamental, porque no solamente la comunicación es importante, no solamente lo que se comunica, sino cómo se comunica, ¿no? Es fundamental, ¿no? Los canales que se utilizan son fundamentales, también marcan un valor en el propio producto que está vendiendo, ¿no? El producto o en el servicio. Por eso al final el planteamiento empresarial tiene que contemplarlo todo y la comunicación tiene que ser uno de los ejes fundamentales. Tenemos un producto muy bueno, que hay que partir de ahí siempre, ¿no? Hay que tener un producto bueno, un servicio de calidad para poder venderlo bien, pero hay que pensar cómo se va a vender, cómo se va a trasladar a la ciudadanía ese producto o ese servicio. Es fundamental, es fundamental. Por eso todo lo que llevamos diciendo durante estas semanas en el programa de verano es un sumatorio de cosas que al final hacen que tú como cliente, como sociedad, como institución, decidas adoptar un servicio, apostar por un servicio o apostar por un producto u otro, ¿no? Por eso es muy importante cómo trasladamos nuestra información a la ciudadanía, cómo trasladamos nuestra información, nuestro producto, nuestro servicio a la sociedad. Es fundamental, fundamental. Fíjate, es un caramelito, debe ser un caramelito que te entre un cliente con un negocio que está empezando, ¿no? Que está empezando a preparar los cimientos. Quizás sea más complicado un negocio que ya lleva unos años en el camino y a lo mejor tenga, vamos a decir, que mejorar su reputación. Es verdad que hay negocios que no terminan de arrancar, que a lo mejor tienen un buen producto o no han hecho un buen estudio de mercado o no están transmitiendo bien la información. A lo mejor son personas, por ejemplo, o muy solidarias o tienen muy en cuenta la conciliación familiar de sus trabajadores, etcétera, etcétera, pero no lo han sabido comunicar y ese negocio no se sabe por qué no termina de arrancar. Es más fácil empezar de cero que mejorar la reputación de un negocio que no termina de... Siempre decimos que depende. Todo depende. Todo depende. Sobre todo depende de la voluntad del empresario, de la empresaria, de la institución que esté detrás y la vocación que tenga por querer vender o trasladar su producto o su servicio a la sociedad. Si quieres trasladarlo bien, de manera eficaz, con responsabilidad social corporativa, en fin, si tienes esa voluntad, ya tienes la mitad del camino andado. Tú puedes ser una empresa nueva que no tenga esa voluntad, que solamente quiera vender y ya está. Bueno, pues quizá ese valor añadido... En estos tiempos que corren, no. Quizá ese valor añadido se pierda. Hemos visto durante la pandemia que hay muchas empresas, pequeñas y medianas empresas, que han funcionado muy bien de cara también a la sociedad y a sus clientes porque han precisamente ahondado en esa responsabilidad social corporativa que formaba parte de su ADN, que lo único que han hecho ha sido dar un pasito más y ponerlo en marcha, pero que formaba parte de su ADN. Yo creo que eso es lo fundamental, el convencimiento de la institución o del empresario de que son útiles para la sociedad y que eso hay que transmitirlo bien. Si tienes el camino ganado, da igual que la empresa sea más antigua o más novedosa. Lo importante es tener eso en mente, ¿no? Y trabajar a partir de ahí, claro. Bueno, independientemente de que ética y moralmente contribuir y ayudar a tu entorno, a la sociedad, a tus trabajadores, etcétera, 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 es un buen marketing, que de lo que se trata es de vender el producto. Podríamos dar algunos ejemplos, pero yo creo que el movimiento se demuestra andando, a lo mejor la gente lo puede entender más. Imagino, podemos dar marcas tampoco porque, en fin, no nos pasa nada, pero yo, por ejemplo, diría alguna empresa que yo recuerde que lo haya hecho. Pues, por ejemplo, Google vende mucho la facilidad en horarios, en sus locales, en sus edificios, pues que tienen allí gimnasio, que pueden elegir el horario que quieran. Es como que venden que sus trabajadores son felices. Bueno, sí, no sé si conocéis un poco... Sí, claro. Y esa estrategia es positiva en el sentido, y un poco también resume el espíritu de todo esto que decimos de la responsabilidad social corporativa. No es realmente un gasto, sino es una inversión, porque luego, además de tú contribuir al entorno,
al final se te devuelve en intangibles que son muy importantes, como puede ser la reputación, la claro. fidelidad de los clientes, la satisfacción, la confianza, ¿no? Pero también en productividad, si desde el punto de vista interno, y también en generar algo que también es positivo, y es generar una buena onda, ¿no? Porque si empieza a haber ese compromiso ambiental en lo local, o social, o económico, se van reproduciendo más, ¿no? Por tanto, esto es ir un poco también tirando del carro de una transformación, al fin y al cabo de mejorar la sociedad y de mejorar también tu proyecto empresarial, porque se trata de eso, ¿no? De que al final lo que se quiere con un proyecto empresarial es obtener unos beneficios. Claro. Incluso, es más, hay beneficios también que pueden ser derivados de subvenciones y fondos públicos que hay para determinadas acciones en responsabilidad social corporativa. Por ejemplo, lo que hemos dicho, la adaptación de los locales para las barreras arquitectónicas, pues se dan, y hay administraciones que tienen o la eficiencia energética o la transformación digital también de lo que es, por ejemplo, pues los archivos de la empresa o los propios procedimientos de pago, comercialización, páginas web, todo esto. Por tanto, es algo que decimos que es hasta rentable también en todos los aspectos, en el aspecto más intangible, pero también en el aspecto al final contable, ¿no? Que al final también es importante, y siempre pasa todo eso por, si queremos, de esa actividad que hacemos, ese valor añadido que tenemos, que nos redunde en comunicarlo, ¿no? Y esa es la clave fundamental, ¿no? Y para eso hay muchos medios. ¿Qué otros ejemplos me pondréis así muy conocidos? Me viene a la cabeza Amazon, que es la gran multinacional. En fin, durante unos años se hablaba que fagotizaba a las empresas pequeñas, a los pequeños autónomos, pequeñas y medianas empresas, etcétera, etcétera. Y hace cosa de un año aproximadamente Amazon sacó una campaña publicitaria que fue excelente. Luego hace falta ver si eso es realidad o no. Habría que rascar. Donde salían pequeños empresarios diciendo: yo soy de la frutería Paco, de la zapatería Manoli, y vendo mis productos en Amazon, poniendo rostro a las personas, empresarios, empresas que hay detrás de una multinacional que en principio solo se dedica a distribuir el producto de otros, ¿no? Así que, en fin. Fue una campaña como consecuencia de una información negativa sobre la empresa. Ahí está, ¿no? O sea que Amazon se puso las pilas porque estaba dando cuenta que estaba perdiendo clientela al no asociar esa compraventa de productos. Y por esa falta de responsabilidad social corporativa. A lo que la gente demandamos. ¿Qué demandamos la gente? Fundamentalmente, si estamos hablando de revertir nuestra sociedad, pues yo también pienso a la hora de comprar un producto que prefiero comprar en una tienda de Marbella que en otra tienda de otro municipio, ¿no? O en la tienda de mi barrio, que está cerca, en la panadería que tengo enfrente de mi barrio, en el comercio pequeño que tengo en mi barrio, antes que comprar en otros sitios, ¿no? Yo como consumidor, como ciudadano, también tengo esa responsabilidad. Y Amazon, pues, parecía no cumplirlo. Por eso tuvo que sacar esta campaña, ¿no? Para que nos identificáramos también con el gran mayorista. Yo sigo comprando en los comercios de mi barrio. Bueno, a mí me gustan los dos, ¿eh? He llevado el ordenador portátil a arreglar a la tienda de mi barrio. Decir que... A mí me gustan los dos y te explico por qué. Porque igual que hay que ayudar al pequeño comercio, es que los grandes, por ejemplo, La Cañada, me parece que hay 900 personas empleadas. Claro. Entonces, cuando he hablado muchas veces con, porque la gente tiene que venir a comprar al comercio, digo, no, porque La Cañada va en contra, digo, es que tengo allí 3 hermanas, si no te importa me las dejas en el paro. Es decir, yo creo que tienen que convivir e utilizar, como tú dices, este tipo de mecanismos para venderse de otra manera, ¿no? Por eso es importante la comunicación de la responsabilidad social corporativa, para que luego el consumidor, el ciudadano, la ciudadanía, decidamos dónde queremos hacer nuestras compras, o a dónde queremos ir, o dónde queremos optar por ese servicio. Es decir, yo como consumidor soy libre de hacer lo que considero oportuno, y en base a mi ética, mi empatía, mi ideología, etcétera, puedo decidir comprar aquí o comprar allá. Esto es donde nace el capitalismo. En Estados Unidos hablan mucho de eso, de que tiene más fuerza quizás votar con nuestros dólares que en las urnas, es decir, como consumidores, y es así, podemos tomar grandes decisiones y al final pues el equilibrio está ahí. Como consumidores tenemos un gran poder y tenemos que asumirlo, ejercerlo, y eso es, pues poder exigir esa coherencia en lo económico, en lo social, en lo ambiental, esa responsabilidad compartida, y que nos sintamos a gusto y satisfechos con el producto, el servicio que recibimos, y además con la opción que hemos tenido. Y como empresa, pues igual, hay que cuidarnos todos para que todos estemos activos, consumamos, podamos ser en definitiva pues felices y convivir en comunidad. Más solidarios. Más solidarios. Lo que te decía Miguel, en esta sociedad tan que el capitalismo nos ha ahogado, también tenemos que sacar un poquito cuello y decir, no, pero es que también está nuestra ética, nuestra moral, nuestra ideología, y a través de comprar, lo que tú dices, unas zapatillas que no hayan estado
claro, esa información nos tiene que llegar. Claro, ¿no? sí, es y ahí es donde entráis vosotros, claro, como empresa de comunicación, el qué transmitir y cómo transmitir, ¿no? Claro, es fundamental. Tú tienes unos valores en tu empresa, en tu institución, un servicio, un producto, y hay que trasladarlos, que la gente sepa que tú también apuestas por esto de manera voluntaria y decidida, además, Sí. ¿no? Porque si no, quedaría en una campaña de marketing y de reputación de imagen nada más. O sea, la empresa tiene que estar convencida realmente, desde su ADN, de que esto que hace, de revertir en la sociedad su trabajo, tiene que ser de verdad. Tú dices realmente porque es verdad que hay algunas empresas, Claro. y en este caso no nos vamos a mojar, porque tampoco viene al caso, pero que han vendido humo. Y Bueno, al final se les ha visto el plumero. El problema es este, o sea, tú cuando tienes una empresa y vendes un producto o un servicio, te lo tienes que creer. Y tienes que creer a ciencia cierta que lo que estás vendiendo es así. Y si tienes detrás una filosofía, tiene que ser verdad. O sea, tiene que ser verdad porque más pronto o más tarde, lo que dices tú, se coge antes a un Mentiroso con cojo. ¿no? Entonces, además, la responsabilidad social corporativa tiene que formar parte integral del ADN de la empresa desde su inicio, desde su convencimiento, desde, en fin, ¿no? Forma parte de todo. Miguel y yo montamos una empresa y tenemos muy claro también que desde Díaz Olivera Comunicación apostamos también por la empatía, por las sinergias con terceros, por la solidaridad, porque entendemos que tiene que ser así, es que no lo entendemos de otra manera. Claro, ¿no? es verdad que a lo mejor quizás Es las grandes empresas tienen una maquinaria que tiene muy en cuenta esto. En pequeños empresarios, pues a lo mejor aquí tenemos a Carmen Mármol, que tienen una frutería y probablemente esta herramienta no la conoce. Es más, tenéis que hacer mucha pedagogía, ¿no? Claro. Tenéis que explicar realmente la importancia, aunque hay gente que a lo mejor lo tiene claro pero no sabe utilizarlo, ¿no? Que por eso, pero en negocios muy pequeñitos probablemente esa imagen corporativa podría mejorar. Sí, todo puede mejorar y además Como luego... tú dices, depende. Sí, depende, claro está, siempre decimos depende, ¿no? Pero claro que puede mejorar y al final la inversión es muy pequeña en relación a la rentabilidad que puedes extraer, ¿no? Nosotros no sabemos si algunas fruterías o algunos comercios del Mercado Central de Marbella, ¿qué hacen con los excedentes? Igual tienen excedentes y los dan a un comedor social, bueno, a una entidad o a Cáritas o a Cruz Roja, no sabemos, pero igual sí lo hacen, sí. Y lo hacen con voluntad y lo hacen porque creen firmemente que tienen que responder a la sociedad en la que están implantadas con ese acto, ¿no? Devolver. Pues no pasa nada por contarlo. Es que es bueno. Es bueno. Efectivamente, es ser consciente de eso y luego, bueno, evidentemente coherente con lo que se comunica y lo que se hace, que es lo que vamos, eso es Pues me ha gustado básico, a mí ¿no? que este término, cuando me dijo Israel, me propuso el tema, dije, bueno, es que yo creo que me quiere pillar. No. Porque es verdad que es algo como muy obvio, claro, pero no se habla, no se cuenta, claro. O bueno, pues no sé. Y yo creo que esto al final tiene que hacer un poquito también, como siempre, reflexionar. Por supuesto, y son conceptos además que muchas veces pues están en el público y muchas veces pues se usan y de tanto se le queda como descafeinado, se le vacía el contenido por sobreexposición, pero realmente después no son tantos los casos donde se gestiona adecuadamente, y por eso entendemos que es algo que lo que hay que apostar. Y además precisamente son las pequeñas y medianas empresas, los comercios, los autónomos, los sector donde están realmente la mayor parte de las empresas de nuestro país, las que tienen que apostar por eso, las que tienen ese empujón pendiente, ¿no? Porque las grandes empresas sí que tienen todo su departamento de responsabilidad social, que hace sus informes, que los audita, que los publica, pero aquí lo que queda es la gran revolución, vamos a decir, esa empresarial, sería al segmento de pequeños y medianos comercios y autónomos. Ha dicho Miguel que es empresario, pequeña empresa, grandes empresas. Y los políticos utilizan mucho lo malo, a veces va a decir Israel, depende. Yo creo que si alguien tiene que tener responsabilidad social corporativa son precisamente las instituciones. Sí, pero yo digo de venderlo. No tanto los políticos, sino las instituciones. De hecho, hay leyes que obligan a determinadas cosas. A revertir en la sociedad, que si no... Pero que luego hay algunos que se venden fatal, sí. Y que venden humo... Yo no. Sí. La coherencia es fundamental para que sea creíble la comunicación, y si falla todo, claro está. Yo creo que es verdad, igual que los partidos políticos tienen también un equipo de trabajo que sabe cómo venderlo y cómo hacerlo llegar, de qué forma y de cómo. Es que la comunicación es fundamental. Pero tiene que formar parte de su ADN. Pero depende o no depende. Tiene que formar parte de su ADN, sí o sí. O sea, es así, tiene que ser así. No sé. Si tú haces las cosas porque crees que debes hacerlas, pero no porque estás convencido de que tienes que hacerlas, al final pues se nota que es impostado. Al final se nota que es impostado, cierto es. A mí me gustaría subrayar una cosa, Venga. sobre todo para las pequeñas empresas. No pasa nada por decirlo.
porque también sabemos que hay empresas que lo hacen, que hacen esa responsabilidad social corporativa, que dan productos, como decíamos, pues bueno, pues a asociaciones o ONGs y tal, y que no lo cuentan por pudor, porque piensan que igual... No pasa nada por, sí, pero que luego hay gente, decirlo y contarlo. No pasa nada. Porque hay gente que abusa mucho de la foto, ¿no? No pasa nada. Aquí estoy haciendo una entrega, tal. Es que también hay que saberlo comunicar. Hay que contarlo. Por eso digo, si forma parte de tu ADN y eso tú lo haces de manera habitual y la gente entiende que forma parte de tus sinergias, ¿no? y de empatía con la sociedad, lo va a ver como lo normal y lo lógico y van a preguntar, si fulanito lo hace, ¿por qué Paquito no lo hace? Claro. ¿No? O sea, que también es importante contarlo, porque forma parte del valor añadido de la empresa, del producto, del servicio que das. Eso sí. El otro día me decía un amigo, dice, mira, hay dos tipos de trabajadores, y yo esto lo puedo hacer en paralelismo con los empresarios. Está como el burro la zanahoria, que le pones la zanahoria delante y va el burro siguiendo la zanahoria, motivación. Y luego está el que tiene que darle con la vara detrás en el culo, ¿no? Dándole empujado, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? O te motivas o vas a palos. Sí. Más o menos. Hay que creérselo y eso, como decimos, tiene que formar parte de tu ser y de tu forma de entender la empresa y la relación con la sociedad y con tus clientes, que no hay más. Oye, ¿vais a seguir aquí en temporada? Porque como ya estamos acabando el mes de agosto, sé que tenéis trabajo y que, hombre, pero hacéis una paradita. Oye, pero podéis organizar vuestra agenda. Bueno, nuestro compañero Joaquín Escriña próximamente la semana que viene estará aquí con nosotros, está pasando un momento muy complicado. Vamos a mandar un beso y un abrazo muy grande y bueno, pues no sé, a vuelta ya lo dejamos ahí. Ya sé que acabáis la temporada. Dejamos las puertas abiertas. Nosotros siempre estamos dispuestos. ¿Sí, no? Sí. ¿De qué depende? Gracias a los dos. Por cierto, ver el documental que ha hecho Jordi Évole a Pau Donés, he visto un extracto y es fantástico porque habla de la vida. Sí. Y esto es muy importante. Ha sido esa despedida para sus familiares, para sus amigos y que se ha estrenado en el Festival de Cine de Málaga. Sí, sí. Díaz Olivera Comunicación. Somos nosotros. Muchas gracias y que vuestro negocio vaya viento en popa. Un beso. Gracias a los dos.